primero buenos días, buenas tardes, ahí no sé si ya habrán almorzado o están en eso, pero bueno, acá buen día para todos. Estamos en esta Inspire Talk, en nuestra anteúltima edición del año, con Robert. No me pidan que diga el apellido, siempre fue Robert, así que bueno, con Robert, que es nuestro Scrum Master de RAP. Y bueno, y va a presentar una temática en la que venimos hablando hace mucho, así que estamos muy contentos de poder tenerlo hoy acá y que bueno, que nos comparta toda su sabiduría, su recorrido y como siempre, que nos inspire, ¿no? Así que bueno, Robert, todo tuyo. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos, gracias. A ver, estoy un poco nervioso, hablo todo el tiempo, pero soy de hablar y para que me conocen, hablo, pero esto es distinto. Y bueno, cuando empecé un poco hablamos de esta charla, un poco se me ocurrió más allá de hablar, ¿no?, de lo que hacemos en RAP, todo, sino es qué es esto del mindset ágil y cómo me afectó a mí en lo personal, ¿no? Y traerle un poco la experiencia personal a esto y cómo puede uno hablar de mindset ágil más allá del desarrollo de software, porque cuando vamos a ir hablando van a ver que en realidad tiene mucho que ver, o casi todo a ver con el desarrollo de software, ¿no? La agilidad. Entonces, pero bueno, como saben todos, ¿sí?, yo soy diseñador gráfico, no vengo del IT. ¿Cómo hace alguien que no viene del IT, ¿no?, para meterse en esto de la agilidad, ¿no? O sea, porque generalmente siempre toda la gente es licenciado en sistemas o desarrollador, o todo. Entonces, ¿cómo hace para alguien muy outsider desde el IT meterse en esto que es la agilidad, ¿no? Entonces, un poco tiene que ver con eso la charla. A ver, para poder inspirarlos un poco, a ver, decir, che, bueno, ¿qué es esto del mindset, no? Bueno, a ver, también, yo vengo de una familia también, soy diseñador gráfico, estudié diseño gráfico, y vengo de una familia de gráficos, ¿no? Mi papá tiene emprendedor de oficio, ¿sí? Y él pasó de imprimir con tipos móviles, ¿sí?, en linotipos, hasta el offset. Ahí ven el mensaje oculto de ahí de mi Racing querido. Nada, y mi papá pasó una transición, piensa en la transición que hay ahora, o cómo influye hoy esto de la IA que estamos hablando, y lo que costaba, o sea, y lo que pasó antes en la imprenta, ¿no? Esto de tipos móviles, genotipos, y llegar a esto es el offset, ¿no? Y a mi viejo le costó mucho esa transición, ¿sí? Le costó, lo hizo, pero más allá de la tecnología, todo, no se adaptó tan fácil a esa transición, muy lenta, en ese momento, mucho más lenta que la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco, de decir, che, ¿cómo me adapto al recorrido, a la forma de pensar, ¿sí?, en esa época industrial que venimos y a esta época que somos trabajadores del conocimiento también nosotros, ¿no? Entonces, de ahí va un poco la charla y tratar de hablar un poco de la experiencia, ¿sí?, y qué es esto de la agilidad para gente como nosotros que no somos, o sea, la agencia no es especialista en desarrollo de software ni trabaja exclusivamente con IT, ¿sí? Entonces, viene un poco por ahí. Entonces, un poco en primera persona, hablarles un poco en primera persona, y experiencia laboral, ¿sí? Esto es ya, imagínense, yo, para los que peinan canas como yo, se van a acordar un poco de la época, ¿no? Mediados de los 90, fines de los 2000, mediados de los 2000, ¿sí? ¿Qué nos pasaba en ese momento? Yo trabajando en el estudio, ¿no? Entonces, ahí era el auge de las páginas web, ¿no? HTML, Flash, todo el mundo quería tener su página de internet. Todo el mundo. Entonces venía el cliente, ¿sí?, en un contexto donde te quería tener la página web, ¿no? Entonces venía, ¿sí?, nos juntábamos con el cliente y nos decía, queremos tener este sitio web, ¿sí? Entonces nosotros nos juntábamos con el equipo, hablábamos un poco y bajábamos los requerimientos al equipo. Y meses después le entregábamos una web completa. Sí, Nati. Nati, ¿levantaste la mano? ¿O quedó ahí? Habrá sido sin querer, Robert. No, listo, no. Entonces, imagínense en esa época, ¿no? Entonces, nosotros veníamos bien de la gráfica, el viejo estudio, ¿no? Trabajamos en otras cosas y de repente empezó otra tecnología a aparecer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la web y todo. Entonces, nosotros como agencia, como estudio, teníamos que empezar a incorporar esto. Nos juntábamos con el cliente, juntábamos la información y ellos querían una página web, ¿sí? Entonces, nosotros nos juntábamos con el equipo y lo tratábamos de bajar. ¿Qué pasaba? ¿Sí? Nos juntábamos con el equipo, bajábamos los requerimientos y meses después quizás le entregábamos una web completa. ¿Qué pasaba? El cliente no era lo que esperaba el cliente,
hasta nosotros no era lo que esperábamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el medio cambió la tecnología, cambió la forma. Lo que en Flash se veía bien en un momento, después no. Lo que en HTML después fue CSS. ¿Sí? Y así nos pasaba seguido, ¿no? Entonces, y no solamente nos pasaba con la página web, sino también en otras cosas. Muchas veces nosotros trabajábamos mucho en esa época, ¿sí? Con el tema de revistas, House Organ para organizaciones, y uno hacía todo completo, toda la revista completa, y después iba a lo último con el cliente, ¿sí? Y cuando llegábamos, había millones de cambios de hacer, no era, el presupuesto se estiraba, o sea, todo era medio conflictivo. Entonces, en toda esa, personalmente, con todas esas frustraciones que veníamos lidiando, yo empecé a incursionar un poco en esto, ¿cómo se empieza a trabajar ahora, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a pasar? Entonces, nada, me topé, ¿sí? Con esto de los barcos ágiles en ese momento, ¿no? Estamos hablando de mediados de los 2000, para mí, ¿no? Entonces, creía que iba a pasar esto. Si tomas la píldora azul, creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te convertirás y serás ágil. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Bueno, creíamos que agarrando, o sea, no sé si escucharon bien, ¿se escuchó? O sea, creíamos que ser ágiles, sí, agarrar, elegir, hacer unas reuniones, ¿sí? Hacer todo detallado, juntarnos con el cliente, hacer requerimientos, hacer dailies. Creíamos que era ese el método, ¿no? Pero en realidad seguíamos trabajando con las prácticas viejas. Lo único que hacíamos, le poníamos reuniones, cosas sin saber por qué lo hacíamos, ¿no? O sea, a eso voy, ¿no? O sea, ¿por qué hacíamos lo que hacíamos? ¿Por qué nos va a beneficiar hacer dailies? ¿Por qué nos va a beneficiar pensar de otra manera? ¿Por qué nos va a beneficiar estar más cerca del cliente? ¿Sí? Era solamente, esto hacen así, hagámoslo, copiemos. Y la verdad, ¿sí? Lejos de ser ágiles estábamos, porque lo único que hacíamos era meternos reuniones, ¿no? Entonces, con el tiempo, pasando el tiempo en ese momento, entendí que yo tenía que empezar a pensar de otra manera, ¿sí? No solamente a armar eventos, ¿no? Y ahí es donde me topé por primera vez con esta palabra mindset, ¿no? Yo tengo que cambiar esta manera de pensar, ¿sí? ¿No? Entonces, ahí apareció mindset, ¿no? Yo vengo seteado de la época industrial, como casi todos nosotros, o sea, ¿sí? Entonces, y esto cambiaba un poco la lógica de trabajo. Entonces, y también lo entendí porque no quería que me pasara lo mismo que me pasó con mi viejo, ¿no? Llegar tarde a esa transformación. A una transformación que en ese momento era lenta, mi viejo no pudo llegar. La transformación de los 2000 a lo que era la web fue más rápida. Y ahora ni hablar, ¿no? Si hablamos ahora de ahí, si nosotros llegamos tarde a todo eso, entonces nosotros tenemos que empezar a pensar de otra manera, porque somos trabajadores de conocimiento, no es una línea de producción. Entonces, ahí me topé por primera vez con esto que es mindset, ¿no? Decir, ¿qué es el mindset, no? Y ahí es esto, ¿no? A ver, vamos de vuelta, porque ahí me trabé un poco, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es esto del mindset, no? Entonces, para explicar, a ver, yo no puedo explicar un proceso de trabajo, ¿no? Si no entiendo de dónde vengo, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Por qué vamos a usar, no sé, un marco de trabajos como Scrum, o hacer dailies, o pegar post y todo eso, si no sabemos para qué, ¿no? Entonces, ahí empecé un poco a incursionar esto, y decir, si usamos Trello, Basecamp, Asana, todo eso, ¿no somos ágiles? Y no, lejos estamos de serlo, porque si no cambiamos nuestra mentalidad, no, o sea, eso no nos va a dar la agilidad realmente, o ese cambio de mindset, ¿no? Entonces, por eso, esta imagen acá, que yo digo, bueno, empecemos juntos, ¿no? Nuestro trabajo de mindset, ¿no? Nuestro viaje hacia el mindset, a ver, ¿qué es el mindset, ¿sí? De esto de la agilidad. Les voy ahora a presentar un video de un loco que hizo un experimento con una bicicleta, ¿sí? Son 2 minutitos, ¿sí? Ustedes avísenme si lo escuchan o no, pero está bueno para entender esto del mindset. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it.
It only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. So the faster I go, the better. Yeah, I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. All right, so, whenever you're ready. No, you have to keep your feet on. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride. All right, today's bike log. I can ride smooth. I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? It's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment, I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I proved is that I could only redesignate that bias. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. You got it. I'm back. Oh, it clicked. Hold it, click. I got it. So I learned 3 things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things, because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. Bueno, ¿qué les pareció? O sea, esto de... ¿Se entendió? O sea, esto de... A ver, es un buen ejemplo para el que vamos a ver después, ¿no? Esto de el mindset. Nosotros venimos seteados de una manera, ¿sí? Entonces, para cambiarlo, tenemos que hacer todo un trabajo. Cualquier distracción nos vuelve a lo mismo, a nuestro viejo algoritmo. Lo loco que este video sigue, ¿sí? Este video ahí tienen el QR si quieren, o sea, lo pueden ver. Hace el mismo experimento con su hijo de 6 años y el hijo con 2 semanas ya aprende a andar al revés. Cosa que, porque nunca anduvo en tanto tiempo en una bicicleta normal, ¿sí? Entonces, eso es un poco, ¿no?, de dónde venimos. Por eso me gustó este ejemplo, ¿no?, que yo lo vi en algunas inspiraciones que vi, que es esto, ¿no? La agilidad está establecida por el mindset que trae cada individuo, ¿no? Es la configuración mental, como dice ahí, que nos permite entender y aplicar estos valores que después vamos a ver y que subyacen de las metodologías ágiles, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Uno puede ser ágil, pero tiene que estar establecido en uno mismo como individuo, ¿no? ¿Alguna pregunta con esto? Seguimos de largo. Bueno, ahora que introdujimos un poco esto, el concepto de mindset, creo que se entendió, quiero hacer como un repaso histórico, el contexto de dónde viene esta agilidad. ¿Por qué estamos hablando de la agilidad y por qué no es caprichoso lo que a veces hacemos, de este Scrum, de estos eventos que hacemos, lo que me conocen en RAP sobre todo, todos los eventos y todas estas reuniones que hacemos, vienen de un contexto, ¿sí? Y les quiero traer un poco, ¿no?, de esto de qué son, ¿no?, las metodologías tradicionales, ¿sí?,
que empiezan un poco, ¿no? Que son la gestión de proyectos en un proceso lineal, ¿sí? Secuencial centrado en los procesos y generalmente de la construcción de productos físicos, ¿sí? Más o menos en 1910, el famoso Gantt, ¿sí? Que después se empieza a reconstruir, o sea, lo toma un poco en 1970 todo lo que son los proyectos en cascada, ¿no? Los famosos waterfall, ¿no? Todo de cómo va siguiendo, ¿sí? A ver, no es un repaso histórico perfecto, ¿no? Esto es como para que tengan una noción así medio grande, no soy historiador, sino les quiero poner en contexto un poco. En 1970 empieza el Toyota Production System, de la fábrica Toyota, los japoneses, donde empiezan a pensar en cómo eliminar el desperdicio en diferentes fases de la producción, ¿sí? Y se empieza a hablar en 1980 de metodologías livianas, ¿sí? Donde la gestión de los proyectos ya se hacen de manera más iterativa y más centrado en las personas, ¿sí? Entonces, ya se empieza a hablar de otras formas porque ya están viendo cosas que la vieja y tradicional forma de pensar no le está funcionando, ¿no? Se empieza a hablar de Lean Manufacturing, que tiene que ver con Toyota, ¿sí? No sé si ustedes no leyeron Lean Manufacturing, Lean Startup, libros donde hablan de cómo eliminar el desperdicio en diferentes fases o 7 fases de la producción para solamente enfocarse en el valor, ¿sí? Tiene que ver con esto, ¿no? Es pensar, Toyota pensaba cómo construir autos que generen valor, no cosas que no quiere el usuario, ¿no? Ya se empieza, no tanto a hablar del usuario, pero sí empezar a poner en valor a quién recibe el producto, ¿sí? Se empieza ya con el tema de los software, de las cosas, se empieza a hablar de Crystal System, Adaptive Software Development, ¿sí? Son todas cosas, por eso tiene que ver con, ¿no? Que hablaba antes del desarrollo del software, ¿sí? Se empieza a hablar de SDM, que también es otro método de desarrollo de software, en 1994. En 1993-95, o fines de los... ya empieza a hablarse de Scrum, donde ahí están dando los primeros, ¿sí? Los primeros escritos de Scrum, ¿sí? Como metodologías o como forma de trabajo, ¿sí? Extreme Programming, que tienen que ver también con esto, ¿sí? FDD, que también es Future Development, Drive Development, tiene que ver todo con software, ¿sí? Y en el 2001 ya se empieza a consolidar el manifiesto, ¿no? Ágil. A partir de esa fecha ya se empieza a hablar de metodologías ágiles, que después con Lean Software Development, Kanban, se empiezan a seguir desarrollando, ¿no? Esto es un poco una línea de tiempo para que entiendan un poco, ¿sí? De dónde surgen esta forma de pensar, ¿no? El contexto era estas metodologías livianas, ¿sí? Surgen, ¿no? ¿Por qué surgen? ¿Sí? Porque la problemática que existía en el mundo del software era que había muchos malos entendidos en los que requerían el software y quienes lo construían, ¿sí? Clientes, o sea, había muchos malos entendidos, ¿sí? El que requería el software hacía el requerimiento y como todo, meses después, recibía ese software, ¿sí? Y no se ajustaba el pedido o quedaba obsoleto, ¿sí? Entonces era todo un trabajo que no servía, ¿sí? De ahí viene el contexto, ¿sí? Y de ahí nace, ¿sí? Esto del manifiesto y de las metodologías livianas. Antes de pasar un poco al manifiesto, ¿tienen dudas hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Porque si no, listo. ¿Se entiende? Hablo muy rápido, yo soy de hablar rápido y... ¿Voy bien? Genial. Excelente. Bueno, acá, o sea, ahora para que entiendan un poco esto, cuando hablamos de desarrollo en cascada y desarrollo ágil, ¿no? En este gráfico se ve cómo, ¿sí? Cómo el desarrollo en cascada, este famoso Gantt, esta línea es requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y entrega, ¿sí? Y el outcome final es un outcome grande al final, ¿sí? En cambio, en el desarrollo ágil vemos que es un outcome, ¿sí? Acumulativo, ¿sí? Pero fíjense dónde están las personas en cada uno del desarrollo, ¿sí? En el pensamiento tradicional, las personas aparecen al principio y al final. En un desarrollo ágil, lo que propone es que las personas empiezan a estar, ¿sí? Y la interacción con las personas empiezan a estar al principio, durante el desarrollo y en cada entrega de este outcome acumulativo, ¿sí? Donde se va, no es un outcome final enorme, sino que vamos aprendiendo y lo vamos armando junto al cliente, junto al usuario o junto al equipo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, esta es la diferencia de por qué se empezó a pensar. Imagínense lo que decía antes, ¿no? O sea, llega un requerimiento, como me pasaba a mí en su momento, me pedían una página web, al final lo entregaba y no servía para nada. En vez de ir
paso a paso con el cliente, ir construyendo esa página web en su momento. Era algo sencillo, pero para nosotros también fue complicado, ¿no? Bueno, ¿dónde surgen estas metodologías ágiles? Y en grandes compañías, ¿sí? Aseguradoras, banca, salud, automotrices. ¿Sí? Por eso van a escuchar mucho dueño del producto, van a hablar mucho de compañía, porque surge dentro de las compañías. La agilidad tiene que ver con una forma de trabajar flexible para entregar valor, ¿sí? Es fundamental, es tratar de maximizar todos nuestros esfuerzos para entregar solamente el valor, ¿sí? que se necesita, ¿no? ¿Y dónde surge? Surge de una necesidad de IT, de desarrollo, a dar soluciones, ¿sí? A un marco que hasta ese momento no se tenía respuesta. ¿Qué quiere decir con esto? Yo no puedo construir algo si no sé qué va a pasar, ¿sí? ¿Se puede construir algo si no conocemos o lo queremos planificar? O sea, yo les pregunto, si yo quiero construir algo pero no sé lo que va a pasar, no lo puedo construir antes, no lo puedo definir en un proceso largo. Entonces tengo que ir construyéndolo a medida que voy avanzando. Entonces, esa necesidad de IT, de ir construyendo a medida que voy aprendiendo, imagínense hoy, ¿no? Más con la IA y con todo. Yo no sé qué va a pasar en 2 semanas, en un año, entonces tengo que ir construyendo, tengo que ver qué pasa, cuál es la respuesta, qué voy aprendiendo de los usuarios, ¿sí? Qué voy aprendiendo de los clientes, del equipo, cómo voy, porque no tengo la respuesta a todo, ¿sí? Y no está mal, ¿sí? A medida que vamos construyendo, van emergiendo o apareciendo nuevos enfoques. Entonces, ese es un poco el punto de esto, es por qué trabajamos de esta manera. Imagínense en el software o a un usuario, o lo que yo siempre doy el ejemplo, con las aplicaciones, con un producto digital. A medida que voy probando estas actualizaciones, me van emergiendo nuevos requerimientos, nuevas interacciones con el usuario cambia, hay usuarios nuevos, el usuario vuelve para atrás, entonces yo tengo que ir, ¿sí? Tengo que ir aprendiendo de lo que me va pidiendo el usuario, ¿sí? O mismo el producto que estoy haciendo. ¿Sí? A ver, ¿dónde estamos ahora? A ver, también lo que está pasando muchas veces que nosotros no lo tenemos en cuenta, y que a mí me pasó también, es que las viejas prácticas, ¿sí? De descubrimiento de producto quizás tampoco sirvan. Hoy hay muchas prácticas de Product Discovery, ¿sí? User Story Mapping, Lean Canvas, test de usabilidad, Design Thinking, que antes, cuando yo estudiaba en los 80, fines de los 90, diseño, no teníamos estas prácticas. Entonces, aparecen nuevas prácticas de descubrimiento de producto que tenemos que empezar a pensar, porque yo no sé lo que va a pasar. Entonces voy descubriendo el producto y tengo nuevas herramientas que antes, por lo menos cuando yo estudiaba, no las teníamos, porque no aparecían. Entonces, estas nuevas prácticas también van surgiendo y que tenemos que empezar a adaptar, si quieren, o adoptar, ¿no? O sea, más allá de un solo marco. Entonces, esto es pensar diferente, esto es mindset, ¿no? Entonces, estas metodologías que se consolidaron, ¿no? En este año, ¿sí? Para que ¿no? En este año 2001, ¿sí? Establecieron valores y principios para el columnarse, ¿no? Para que no sea todo en el aire, ¿no? Porque hasta ahora estaban todos medio en el aire, ¿no? Entonces, de ahí, ¿sí? Nace un poco esto de las metodologías ágiles, ¿no? Se firma esta carta de intención, ¿sí? Donde establecieron estos valores y principios, ¿no? O sea, son estos valores y principios que se van encolumnando, ¿sí? Atrás de estas metodologías, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué me pasó a mí también en ese momento? Yo cuando entro a RAP 2 años y pico atrás, ¿no? Y hablando un poco de esto de cómo tomar esta adaptabilidad que le estaba hablando antes, ¿no? Yo venía con una idea de algo muy rígido de Scrum, de todo. Y la verdad que, otra vez, mindset. Hay que adaptarse, ¿sí? O sea, nos estamos adaptando, estamos construyendo, ¿sí? Que es un poco esto, ¿no? Lo que arranca, ¿sí? Es la primera frase del manifiesto ágil, ¿sí? Miren esto que dice acá. Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. ¿Qué quiere decir? Que estamos abiertos a cambios, ¿sí?
que esto es un punto de partida, pero no es definitivo, no es los 10 mandamientos clavados en cosas, no, estamos construyendo. Obviamente es un punto de partida y de acá lo tomamos, pero es lo que yo decía antes. Yo cuando llego acá hace más de 2 años pensaba en algo más rígido y me fui adaptando, empecé a hacer este recorrido, ¿no? Y ahí otra vez me topé con esta palabra mindset. No, tengo que empezar a pensar distinto, tengo que tener la mente abierta donde hay otra forma de pensar. ¿Sí? Entonces, así abre el manifiesto, ¿no? Este manifiesto ágil, que se firma, en realidad se firman, lo firman todos los representantes de estas metodologías que antes vimos, ¿no? Todas de Crystal, Scrum, todos lo firman y se ponen de acuerdo para que suceda, ¿sí? Por eso estamos hablando hoy de la agilidad como la conocemos. Hasta acá vamos bien, ¿tienen alguna duda, algo que consultar o algo que frenarme? ¿No? Vamos bien. Vamos bien, ¿se entiende? ¿Se entiende? Bueno. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, nada. Perfecto, Robert. No, bueno, entonces, ¿y qué dice este manifiesto, no? ¿Qué dice este manifiesto? Hay 4 valores. Y acá, ¿sí? Pongámonos de vuelta, ¿se acuerdan de la bicicleta? Bueno, vamos con la bicicleta. Primer valor, ¿sí? Individuos, interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Sí? Yo te puedo decir a vos, ¿sí? Que vos tenés que doblar a la izquierda, ¿sí? Pero vas a la derecha. Te lo puedo explicar todo, no lo vas a poder hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acompañarlo. ¿Sí? Tengo que seguir, acompañarlo, enseñarle, probar, seguir. O sea, yo te puedo explicar todos los procesos y herramientas para que vos te subas a la bicicleta y lo hagas. Pero no vas a poder, porque te tengo que acompañar, ¿no? O sea, tengo que acompañarte en el proceso, tengo que darte las herramientas para que vos lo puedas hacer, tengo que seguirte, tengo que darte el seguimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fácil. O sea, si yo le pregunto, che, vos tenés que subirte a la bicicleta, girá a la izquierda y vas a la derecha, ¿vos qué me decís? Sí, dale. Pero lo tenés que hacer, lo tenés que ir probando. Entonces, este es uno de los valores, ¿no? Entonces, que son importantes, ¿sí? Los procesos y herramientas, claro, seguro. Pero los individuos y la interacción con los individuos está por sobre eso, ¿sí? Ese es un primer valor que pone en pie la agilidad, ¿no? Siempre, y se acuerdan del gráfico de cómo es el mindset de las interacciones, el individuo al principio, en el medio del desarrollo, al final de cada entregable. Esto es lo mismo, no te abandono con la bicicleta y hacer lo que puedas. No, te acompaña. ¿Sí? Segundo valor, software o valor funcionando sobre documentación extensiva. ¿Qué quiere decir? Yo te doy un manual de 3.000 páginas con gráficos, todo de cómo usar la bicicleta. Arreglate. No vas a poder hacer nada. ¿Sí? La documentación tiene que ser emergente, ¿sí? de la experiencia. ¿Sí? Yo te doy un software, una documentación del software, ¿sí? Pero el software no está construido y no sirve. No sirve de nada. No lo puedes usar. Yo tengo que enseñarte, tengo también, ¿no? Esto es lo mismo. O sea, la documentación es importante, ¿no? Pero emerge de la experiencia, no es al revés. ¿Sí? Entonces, no me sirve nada el manual si yo no lo puedo usar, el producto, ¿no? Entonces, eso también es importante. Colaboración con cliente, ¿sí? Con el cliente sobre la negociación contractual. ¿Qué quiere decir? Esto trata de evitar estos malos entendidos, estos idas y vueltas, estas pujas. Yo tengo razón, vos no tenés razón, sino acompañarlos de día 1, explicarles, ¿se acuerdan? O sea, tengo que explicarles para qué, para que no se frustre, para que no se caiga, ¿sí? Para que se suba a la bicicleta y no funcione el software, o la bicicleta, quede tranquilo, esto acá, hay que seguir, ¿sí? Lo tengo que acompañar. Y evita un poco esto, ¿no? O sea, que no sea todo un acuerdo firmado. Puede ser un acuerdo legal o puede ser un requerimiento, ¿no? Que se evite esta pelea, ¿sí? Y que los malos entendidos se resuelven conversando, ¿sí? No son con peleas de requerimientos o legales, esto no funciona. Entonces, trata de eso, ¿no? Estar siempre más al lado del cliente, ¿sí? Y respuesta ante el cambio, ¿sí? Sobre seguir un plan, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Que no tenemos planes? No, tenemos planes, pero los planes son
cartas de intención, ¿sí? Y que los planes son flexibles, son declaraciones de intención, son esto, ¿no? Son decir, che, yo quiero hacer esto, pero si en el medio pasa algo, no voy a dudar en cambiar, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que capitalizar, ¿no? También como nosotros, si trabajamos con agilidad. Eso es algo que es re importante, porque, o sea, vos estás dispuesto a, o sea, yo voy aprendiendo a medida que voy haciendo los planes, voy aprendiendo a salvar a alguien que todavía no sé qué va a pasar, y a lo último, ¿sí? Si cambia de tecnología, supongamos en su momento con Flash y todo, si cambia algo de la IA, si cambia algo viene la pandemia, todo, yo tengo que poder y tengo que estar abierto a ese cambio. Y eso es un gran valor en este tema de la agilidad, estos valores donde se enmarcan todos los otros marcos de trabajo, valga la redundancia, y esto es mindset, ¿sí? Esto es pensar distinto, no como antes, ¿no? O sea, yo tengo este plan y no lo muevo ni loco, yo no te acompaño, el contrato dice esto, toma el manual y arreglate, ¿no? Entonces, el mindset es, dale, te sigo, te acompaño, estoy con vos, te cuento cómo viene, voy aprendiendo con vos, yo tampoco sé todo, ¿sí? De eso se trata un poco esto de que hablábamos de mindset, y acá es otra vez, ¿no? La palabra mindset, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda, algo que comentar? ¿Todo bien? No, perfecto, Robert. Yo tengo como una inquietud, Robert, porque hay algo extrínseco en este proceso que es como más cultural o de la empresa, y después está lo intrínseco de la persona, ¿no? Uh-huh. Que cuando hablas de la bicicleta casi como que tiene que desaprender algo para aprender algo nuevo, como sacarse un montón de costumbres o de una forma para como reiniciarse. Vos con tu experiencia, ¿crees que todos somos aptos de subirnos a una metodología ágil, o hay perfiles que, no sé, como decirte, bueno, los más jóvenes son como más aptos o como aprenden más rápidos que los más adultos? ¿Vos tenés como un punto de vista sobre eso, o no tiene que ver con... Sí. ¿Tiene que ver con la personalidad, por así decirlo, No. o no? ¿O cualquier persona, digamos, con la práctica, con la repetición, se puede como subir? A ver, más rápido, más lento. Mirá, no sé si está claro. obviamente tiene que ver con cómo nosotros estamos seteados, o sea, ¿no? A ver, yo soy generación X, si vamos al caso, y venimos seteados de una manera, ¿sí? Y el mundo está seteado de una manera, está seteado de una manera más tradicional, ¿sí? Y hoy somos la mayoría, hay mucho de esto de trabajadores de conocimiento, entonces tenemos que empezar a pensar diferente. A mí me costó. Yo tuve que hacer este cambio, me choqué un montón de veces, como les contaba antes, ¿no? A mí personalmente lo vi a mi viejo, yo en su momento en el estudio donde te decíamos algo estamos haciendo mal, y empecé a meterme medio sin querer, y no soy desarrollador de software, pero también hay que estar abierto un poco a aceptar, ¿no? Que si siempre lo hacía así, bueno, hay otra forma de pensar también, ¿sí? Siempre lo hacíamos así, tiene que funcionar. No, y a veces estar abierto a pensar diferente nos va a empezar a cambiar. Obviamente es más difícil para alguien que ya viene con otra mentalidad que generaciones nuevas, que hay muchas bancas, hay muchos bancas, bueno, ni hablar seguros o fintech y todo, que trabajan, generalmente casi todas trabajan, ¿sí? Con metodologías ágiles, o departamentos que trabajan con Scrum, la mayoría, porque son los más populares, ¿sí? Muchos ya tienen Kanban, Scrumban, van mejorando, y todas esas empresas, ¿sí? Tienen al menos toda la parte tecnológica, ¿sí? La tienen casi seguro, la tienen todas bajo estas metodologías. Obviamente, por eso la charla tiene que ver cómo nosotros, que no pertenecemos a eso, podemos adaptarnos a eso, ¿sí? Que podemos pensar diferente y para no quedarnos atrás, ¿no? Decir, che, hay una forma de pensar distinto y podemos ir a ese lado, ¿no? Pero para eso tenemos que cambiar el mindset, porque si yo no creo, ¿sí? Yo siempre digo, ¿no? Si yo no creo en todos los eventos que hago, ¿para qué sirven? ¿Por qué lo estamos haciendo? Por eso tiene que ver con uno eso también, ¿no? La organización puede tener una mentalidad o puede bajar una línea, pero si cada individuo no cree en lo que está haciendo o no aprovecha
o no está abierto a eso, y va a ser un poco más difícil. ¿Sí? Si quieren, ahora voy a hacer un repaso un poco de algunos que ya me conocen en RAP, ya le dije, esto de los principios, que van a ver que tienen un poco que ver con esto de seguir un poco, lo voy a pasar medio rápido los principios, que son después de los valores, para que vean un poco dónde se atan con las marcas de trabajo donde nosotros estamos trabajando, o que uno puede identificar también dónde va trabajando, ¿no? Entonces, después de los valores, para seguir un poco esto, es, ¿no? Nuestra mayor prioridad, los principios, perdón, nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente en la entrega temprana y continua de valor. ¿Esto qué quiere decir? Nada, que trabajar en iteraciones cortas, ¿sí? No hacer algo tan largo que después llegamos al final y hay que rehacer todo. O sea, a ver, obviamente habla del cliente, por eso esto nace de las organizaciones y por eso está planteado de esta manera, pero tiene que ver con eso. No entreguemos largo y que venga toda una bomba, vamos entregando temprano y valor, ¿sí? Y generalmente, o sea, y entregas chicas, no hagamos entregas grandes, porque nosotros eso nos va a permitir crecer, construir y ser más ágiles en eso. El segundo, aceptamos que los requisitos cambien incluso en etapas tardías de desarrollo, ¿sí? Y esto es lo que hablamos siempre, ¿no? Esto es, puede cambiar el contexto, ¿sí? Estemos abiertos, no pasa nada, ¿sí? A ver, hace hincapié en esto, que los alcances no se cierran, ¿sí? No se cierra un alcance, o sea, y esto es clave, ¿sí? Esto es clave para decir, somos ágiles, podemos adaptarnos, no tenemos que estar, no se puede. A ver, entendiendo eso también tiene que ver, ¿no? Después, aparte otra cosa de esto, ¿no? Que los alcances no se cierran. Muchas veces nosotros planificamos algo, ¿sí? Y cuando vamos construyendo algo, cuando vamos haciendo algo, hay cuestiones que van emergiendo, cuando vamos creando, van emergiendo cosas nuevas. Entonces esas cosas nuevas las tenemos que adaptar, porque por ahí, o sea, construimos algo y es mejor que lo que veníamos haciendo. Entonces esa adaptabilidad es fundamental, más allá del software, digamos, ¿no? Entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, tiene que ver un poco eso, ¿no? De entregar corto. Los responsables de negocio y desarrolladores trabajamos juntos, de forma cotidiana. Eso tiene que ver porque esto nace justamente en compañías. ¿Y qué ver con esto, no? No es que el responsable de negocio, el gerente, viene al principio y al final, no. Acompaña al equipo, acompaña al cliente, acompaña al stakeholder, acompaña a los usuarios, ¿sí? O sea, tiene que ver con eso. No es que aparezco al final y al principio y nada más y arreglate, ¿sí? Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados y hay que darles entornos y la confianza y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución. Esto habla un poco de la autogestión, ¿sí? Y esto, si ustedes ven, nosotros siempre proponemos, ¿no? Y es fundamental dentro del trabajador del conocimiento, la autogestión, ¿sí? A ver, darles la autonomía, ¿sí? Un propósito y que aprendan cada vez más. Se trata de esto, ¿no? O sea, si fuese una línea de producción, esto no sirve. Esto es, yo te doy la autonomía, la autogestión, un propósito, y vos tenés que ir aprendiendo más, y es la mejora continua del conocimiento, ¿no? Porque voy aprendiendo a medida que voy trabajando, ¿sí? El método más eficiente y efectivo de comunicación es de comunicar información al equipo y de desarrollo entre sus miembros es la conversación cara a cara. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablamos antes, ¿no? Acuérdense, para los que trabajan conmigo en RAP, tenemos daily, tenemos retrospectiva, tenemos planning, siempre propone comunicación, ¿sí? Y como vieron anteriormente en el gráfico de las metodologías que tienen iteración, aparece al principio, en el medio y al final de cada entregable. Y la manera de destrabar, ¿sí? de destrabar conversaciones es comunicándose y que un documento sea emergente de una conversación que existió. No de una conversación que no existió. Yo no te pongo un documento de cosas que hacer de algo que no existió. Entonces, siempre la documentación tiene que emerger de algo que nosotros conversamos, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Propone la comunicación clara, ¿sí? Con el equipo y con el cliente también. Pasamos a la otra. Software funcionando es la medida del progreso. Esto tiene que ver con antes, ¿no? A ver, si yo te... Hablamos de software acá porque es software, ¿no? Pero si yo te doy un entregable, ¿sí? O sea, yo tengo que entregar algo, un software. Pero yo hice 3.000 páginas de cómo va a funcionar el software y no construyo software, eso no es la medida de progreso. No progresé nada. Entonces, la única medida de progreso es el entregable, el valor que voy entregando. O sea, no es tan importante la documentación. Entonces, siempre se piensa en esto, ¿no?
entregar valor, ¿no? Los documentos escritos, o sea, están buenos, pero si no hay nada construido, no avanzaste nada, ¿sí? Sería un poco eso. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrollos, usuarios, debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. Tiene que ver con trabajar en iteraciones cortas y continuas. ¿Para qué? Para equilibrar, ¿sí? Esto de, la carga, el ritmo, que no haya tantos valles ni picos, sino que sea todo más, ¿sí? Más parejo. Si bien nosotros, que no trabajamos en software, es más difícil porque el cliente a veces nos va marcando el ritmo, pero si nosotros trabajamos en algo indefinido, largo, seguramente estemos mucho más estresados que si nosotros nos proponemos entregar o cerrar en ciclos cortos, ¿sí? La simplicidad, hablar de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial, ¿sí? Esto también es importante, ¿no? O sea, a veces uno entrega por las dudas. No sirve nada. Me quemo, entrego por las dudas algo que no voy a usar. Siempre lo importante es enfocarse en, si yo te digo, o vuelvo de la bicicleta, ¿no? Yo entrego la bicicleta y en este sprint te digo, no, también quiero hacer una sillita para mi nena de 3 años. ¿Para qué? Si hoy no sirve eso. O sea, me estoy agregando cosas que no van a ser valoradas en esta instancia del proyecto. Entonces, voy a quemar al equipo, voy a quemarme para resolver algo que no tiene importancia, no tiene valor hoy. Entonces, eso tiene que ver con eso, ¿no? Si podemos trabajar, ¿sí? Si podemos trabajar con el mismo valor y el menos esfuerzo, es mejor, porque lo importante es el valor. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después, las mejores arquitecturas y requisitos, esto tiene que ver más porque en realidad en esa época, tanto de Extreme Programming, Noper, eran como metodologías muy de desarrollo, ¿no? Tiene que ver con que los equipos, ¿sí? Todo el buen diseño emerge de un buen conocimiento, ¿no? O sea, de alguien, de la expertise del que diseña, entonces todo va surgiendo a medida que cuando más gente capacitada y con más expertise, ahí va surgiendo el buen diseño, ¿no? Va avanzando y va avanzando hacia ese lugar, ¿no? Pero tiene que ver más con el tema de desarrollo, ¿sí? Y el tema de algunas metodologías que eran mucho más cerradas, como Extreme Programming, Oper, o demás. Bueno, y ante intervalos regulares, ¿sí? El equipo reflexiona para ser más efectivo, ¿sí? Para continuar y ajustar y perfeccionar el comportamiento a consecuencia. Ahí va Nando, para terminar los 12 principios, esto tiene que ver con lo que ya me conocen, con las retrospectivas, ¿sí? Cada marco de trabajo tiene su momento de reflexión, trimestral, al finalizar un sprint. Entonces, es muy importante, y lo que plantea esto es, en lapsos, ¿sí? En lapsos regulares, el equipo se junta como equipo y reflexiona de cómo trabajó el equipo. ¿Para qué? Para buscar la mejora continua, ya no hablando de lo que estoy entregando, sino cómo trabaja el equipo, ¿sí? Cómo el equipo tiene que sentarse, reflexionar sobre cómo son sus procesos y cómo es la interacción con el equipo y buscar estas acciones o mejoras para trabajar un poco mejor o buscar una solución para los próximos sprints o las próximas iteraciones, ¿sí? Y esto lo ven seguido, por lo menos en RAP, nosotros que hacemos todos los finales de sprint, final de mes, nuestras retrospectivas, ¿sí? Sucede en diferentes ámbitos y marco de trabajo. ¿Nando? Sí, mi pregunta era un poco sencilla. Tiene que ver porque estamos hablando de equipos autos organizados y quisiera saber de qué manera en estas metodologías ágiles está considerado el cliente, porque a veces también uno quiere hacerlo mejor en cuanto a excelencia técnica y buen diseño para mejorar la agilidad, pero también muchas veces en los procesos está el cliente y bueno, también nosotros nos tenemos que ajustar a esas necesidades también en cuanto a tiempo, y muchas veces la calidad del diseño del trabajo también depende del tiempo que tengamos para realizar, que muchas veces están estipulados por el cliente. Sí, buen punto. A ver, una de los caballitos también de batalla de la agilidad es que el cliente tiene que estar presente y tiene que saber cómo trabajamos y tiene que saber que también está trabajando de la misma manera. Es más fácil en estos ámbitos de desarrollo de software donde el cliente está mucho más presente
junto al equipo, ¿sí? Cliente y usuario, porque hoy también se habla mucho, ¿no?, del usuario, ya se pone el usuario al mismo nivel que el cliente, ¿no? Y la verdad que es difícil, nosotros lo charlamos un par de veces también, ¿no? El cliente, nosotros trabajamos con requerimientos, entonces es un poco más difícil, ¿no?, poder hacer esto que decís, ¿no? O sea, a ver, el cliente pide tiempos y todo, generalmente en equipos autoorganizados y autogestionados, el equipo y el cliente ponen los tiempos de desarrollo y lo que el equipo y el cliente pueden resolver en ese sprint o en ese lapso, ¿entiendes? O sea, el cliente tiene que acompañar tiene que acompañar la agilidad de alguna manera, ¿sí? Entonces, claro. Pero en este caso es un poco más difícil, por eso digo, en estos ámbitos que no son exclusivamente desarrollo de software, esto es mucho más difícil. Así que bueno, entonces, ¿desde dónde estamos mirando, ¿no? Esta es la reflexión, ¿no? ¿De dónde estamos mirando esta agilidad, ¿no? ¿De dónde estamos mirando o de dónde cómo escalar a otros sectores, ¿no? ¿Cómo podemos escalar esto? Decir, bueno, como hablamos recién, hay cosas que no funcionan, hay cosas que son más difíciles, ¿sí? ¿Cómo podemos escalar esto a otros sectores que no son de desarrollo de software, ¿no? Y sí, podemos decir que la agilidad es filosofía, es lo que hablaba un poco Silvi, ¿no? Es una forma de pensar y entender, ¿sí? Tanto, ¿sí?, personal como organizacional, o mismo del cliente, o del usuario, o lo que sea, ¿no? Son valores, ¿sí?, que están descritos en estos cuatro ítems, ¿no? Son esos valores, ¿sí? Son principios, son estos principios que les conté un poco, ¿no? Son todo esto donde más o menos vamos viendo dónde aparecen las retros, dónde aparece la colaboración, dónde aparecen estos espacios que tiene esta filosofía, ¿sí? Y son los diferentes marcos de trabajo, que no hay uno solo, hay miles, y quizás, si me dejan aventurar, quizás ninguno funciona a la perfección, porque todavía estamos descubriendo a medida que va. Yo acá mismo, autorreferencial, ¿no? O mismo en mi vida o en rap, quizás no hay un marco de trabajo definido, sino que lo vamos a ir construyendo juntos. Entonces, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que agilidad es cultura, ¿sí? La agilidad es cultura, básicamente. Yo tengo que empezar, como decía antes, ¿no? Como decía Silvia, venimos seteados, ¿sí?, con una cultura industrial, de otro mecanismo, de un desarrollo en cascada, ¿sí?, de un pensamiento más lineal, y ahora tenemos que empezar a ser diferentes. Entonces, tiene que ver con la cultura individual más la cultura organizacional, ¿no? ¿Sí? Eso es un poco la agilidad, por lo menos lo que yo le quería transmitir acá, ¿no? No es solamente pegar post-it, hacer reuniones, sino es tratar de pensar diferente, ¿sí? También individualmente, o sea, junto con la organización. Entonces, esto que hablabas, ¿no? También vuelvo con Silvi, que justo hablaste un poco de las dos cosas, ¿no? Que cada organización, ¿sí?, tiene que construir su solución en función de su realidad, ¿sí? La realidad de las agencias creativas no es la misma que la agilidad de una banca o de alguien que desarrolla solamente software. Tienen que empezar a recorrer ese camino, ¿sí? No es lo mismo, como decía antes, ¿no?, conocer que recorrer. Entonces, voy recorriendo, ¿sí?, y voy buscando mi solución de agilidad en base a lo que voy conociendo, ¿no? Y creo que acá se termina un poco, porque ya estamos, mirá, justo, el tiempo viene bastante bien con el tiempo. Si hay algunas reflexiones, yo puse algunas reflexiones, si quieren, acá después de eso, pero si alguien tiene preguntas sobre esto. Sí. ¿Qué tal, Roberto? Yo tengo una consulta, porque en una sección de la charla comentaste que había que adaptarse, construir y tener la mente abierta, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, sí, pero también creo que, no sé, entiendo que cambiar la forma de pensar también es un desafío y no es sencillo. Entonces, en base a este contexto, me pregunto, en base a tu experiencia tal vez, ¿cómo podemos nosotros prepararnos de manera efectiva para adoptar nuevas prácticas emergentes sin quedarnos atados a lo que es la comodidad o nostalgia de las prácticas antiguas? A ver, es probando
prueba y error. Es animándose a probar y a fracasar. El fracaso, o sea, no se penaliza, porque vamos aprendiendo en realidad. Yo no sé lo que va a pasar. Vos decís, voy a probar algo distinto y voy a hacer esto. Ahí no sabés, porque también, como dice antes, ¿no? La interacción con las personas, por sobre algún proceso de herramienta, pues somos diferentes personas y por ahí lo que yo pruebo con vos o con, no sé, acá lo veo a Lean, a Marian, por ahí funciona diferente si yo lo armo con otro equipo. Entonces, yo el consejo de siempre lo que hablo con los chicos es probar. O sea, probar teniendo una carta de intención esto a futuro, pensando que podemos hacer algo distinto y ver qué pasa. O sea, nadie nos va a decir que esto vamos a hacer. Si yo sé qué va a pasar al final del sprint, no me junto con vos, no, ya sé qué va a pasar. En cambio, como no lo sé, me junto todos los días con vos para ir revisándolo a ver si en el medio no pasó algo. ¿Sí? Entonces, si fuese una línea recta, ya está todo solucionado. Yo planifico entrada y termino al final. ¿Sí? Si yo fabrico 100 zapatillas, si quiero hacer 200 zapatillas de la línea de producción, pongo más rápido la línea de producción y me hace 200. Pero como yo estoy averiguando lo que va a pasar, que yo estoy aprendiendo sobre la marcha, no sé lo que va a pasar. Mismo hoy, piensen esto que decía de mi papá con la imprenta, después yo con la página web, y hoy con la IA. No sé lo que va a pasar. Cómo usar esa herramienta a mi favor, dónde adaptarme con la IA, dónde adaptarla. A ver, vamos aprendiendo a ver qué pasa. Yo creo que, o sea, bajo mi experiencia, o por lo menos esto es muy personal, esta charla, ¿no? O sea, la llevé un poco, le quise contar un poco de dónde viene, para que entiendan de dónde pensamos, cómo pensamos. Yo, a ver, a mí me cuesta muchas veces, ¿sí? Y ya me equivoqué un montón de veces, pero no importa, pero aprendí. Y hoy entendí que si no pruebo, por lo menos, si no pateo el penal, lo puedo ahorrar, ya que estamos hablando de fútbol y que a mí el fútbol me atraviesa, ya que somos campeones, ¿sí? Puedo ahorrar el penal, pero si no lo pateo, o sea, el que patea lo erra. Y también lo puede meter. ¿Sí? Así que, nada, eso, ¿alguien más? Porque yo, pues, si no tengo unas cosas, a ver, yo acá dejé cómo empezar, un poco tiene que ver con vos, Elo, de cómo animarse, ¿no? Cómo empezar la agilidad si no estoy desarrollando software o productos. Quizás es crear equipos. Yo acá es crear equipos. Esto de empezar a desprenderse de los nichos y la vieja práctica es empezar a crear equipos que puedan construir y empoderar a los equipos para que puedan resolver, ¿no? Lo que hablábamos antes, autogestión y transparencia. Porque la autogestión también se paga con transparencia, ¿no? Se devuelve con transparencia. Yo transparento todo lo que hago, que tiene que ver un poco de por qué estamos trabajando de esta manera. Iterar, trabajar en periodos cortos, no hacerlo tan largo, ¿sí? Ser más cortos y revisar más frecuentemente lo que estamos haciendo. Y reflexionar, muy importante. Siempre ese espacio de análisis, como retrospectivas en Scrum, o en otros ámbitos son, no sé, retrospectivas de OKR cada 3 meses, ese momento de análisis nos va a permitir, viendo el objetivo y la mejora continua, vamos a poder parar la pelota y ver cómo vamos creciendo en esto, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios? Motivación, calidad de la entrega y mejora en la respuesta. ¿Por qué? Porque vamos a estar más comunicados. Vamos a estar más cerca, ¿no? Tanto del equipo como del cliente. Y por último, para que no es que no sea importante, ¿los procesos son importantes? Sí, son importantes los procesos. No es que el proceso me importa. Pero la agilidad pone en el centro de las personas, ¿sí? Los procesos están, ¿sí?, al servicio de las personas. Y los tenemos que usar, ¿sí? O sea, yo creo que sí son importantes, sí son muy importantes. Los procesos nos ordenan, ¿sí? Pero lo más importante somos nosotros, somos las personas. Es los que hacemos que eso funcione y los procesos funcionen. ¿Sí? Es lo mismo que la bicicleta, ¿no? Así que tiene que ver por ahí. Así que, termine. Bien. Muchas gracias, Robert. Antes que nada, perdón, quiero dejar acá en el link, en el chat, perdón, el link a la encuesta. Así, por favor, como les pedimos siempre, la van completando antes de irse. Ahí, gracias, Robert. Ahí hay preguntas. A ver, creo que Marcos tenía sí, la mano. Si tienen preguntas, no sé si voy a poder responder todas, pero... ¿Alguna tienen alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Creo que Marcos, ¿no? Había levantado la mano. Masterclass, dicen por ahí, sí. Ellos me conocen por eso, porque me conocen. Está jugando de local, Robert. A ver, me conocen, juego local.
me bancan, me hacen el aguante. Pero bueno, lo importante es que se haya entendido, o por lo menos entendido la idea de esto, de por qué, ¿no? Que a veces uno no entiende por qué está haciendo lo que está haciendo. Totalmente. Nando. No, espera. ¿Listo? Ahí va, muchos comentarios futbolísticos acá, Robert, ¿eh? Y Muchas bueno, felicitaciones. El fútbol me atraviesa. Así es, vos siempre con metáforas futbolísticas además, así que hoy más que nunca. Bueno, La mayor inspiración de Robert hoy fue que Racing no haya salido campeón. A ver. ¿Sabés cómo iba a dar la charla si el resultado era otro, no? Igual. fue muy jugada la fecha, sí. Bueno, igual. Hay que ponerse enfrente y bancársela. Sí, ibas a necesitar utilizar la mentalidad ágil para salir de... El mindset. Pero estaba seguro de que... No, estaba muy seguro. Así que, Bueno. Pero bueno. Robert, gracias por compartir toda tu sabiduría, tu recorrido también personal con esto, que es súper interesante. Y bueno, nada, seguro nos deja abiertos. Robert, como dije, obviamente es el Scrum Master de RAP. Aquellos que por ahí no lo conozcan en la diaria, está ahí siempre súper disponible. Me pueden contactar, los pongo en contacto, lo que sea, si hubiese alguna duda, pregunta, lo que necesiten. Así que bueno, gracias otra vez, un placer.